Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio aquí, el que tenemos apartado, dedicado para estudiar la palabra de Dios a través de las lecciones de la escuela sabática. Y pues hoy tenemos la lección correspondiente al día miércoles 24 de abril, que titula El Lucero de la Reforma. Y pues antes de que comencemos nuestro estudio el día de hoy, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor y misericordia tenemos la oportunidad de acercarnos a ti en oración, en estudio de tu palabra, en un nuevo día que tú nos regalas. Nos das la oportunidad de despertar en un nuevo día y nos das la alegría de poderlo hacer en tu compañía. Señor, en este momento pedimos la presencia del Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos dirija en el estudio de tu palabra. Que no permitas que Satanás interfiera, sino que nosotros con humildad nos acerquemos a tu palabra y permitamos que sea el Espíritu Santo el que nos instruya y también el que nos capacita para poder poner en práctica lo que aprendemos. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Salmos vamos a leer una serie de versículos. El primero está en Salmo 19 del 7 al 11 que dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. El Salmo 119-140 dice: Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. El versículo 162 dice: Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y Jeremías 15:16 dice: Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Son maravillosas palabras y no dejan de ser verdad, pero no dejan de ser verdad para aquel que busca con sinceridad y con anhelo de corazón al Señor Dios Todopoderoso y realmente considera su palabra una revelación de ese ser que ama. Es decir, es como si tuviesen de forma literal a su Señor. Si pudiésemos tomar, no sé, un ejemplo un ejemplo más terrenal, aunque no lograríamos ejemplificarlo de la manera correcta con ningún ejemplo así tan terrenal, pero si pudiésemos tomar un ejemplo de lo que significaría realmente la palabra de Dios para una persona que realmente ama a Dios y le busca de todo corazón, sería como las cartas de esa amada que quizás está lejos, pero que te manda decir cosas maravillosas y que anhela verte pronto. O del amado para la muchacha que recibe de su esposo, de su amado, la promesa de que pronto va a regresar, que pronto estarán juntos, que ha partido, que está lejos, pero que pronto estarán juntos. Eso para cada una de las partes es como un bálsamo, es una cosa que no tiene descripción, pero que podemos imaginarlo, lo que significa. Pero multiplicado a la potencia enésima, en el caso de Dios y de aquel siervo que le ama, que le busca con amor y con cariño. Y pues así era con los reformadores.
Los reformadores en la Edad Media, saliendo de esa terrible oscuridad, de esa terrible época en la que sumió al mundo cristiano el papado, la Iglesia romana, cada uno de estos reformadores se regocijaba en la palabra del Señor, se alegraban en hacer la voluntad de Dios, amaban su ley, una de las verdades más fundamentales y significativas para el mundo cristiano, para el mundo de la Reforma, es el gozo que producía estudiar la palabra de Dios y descubrir esas grandes verdades ocultas desde tanto tiempo. Y para ellos eran dulcísimas esas palabras, después de venir de una época oscura de represión, donde el papado mataba en la estaca, quemaba vivos, decapitaba, hacía tantas cosas y ocultaba la verdad de la justificación por la fe al mundo que perecía en los sofismas, en las mentiras de la justificación por las obras, de las indulgencias, del infierno, del purgatorio y tantas mentiras que se inventaron para mantener al pueblo sumido, esclavizado, lleno de supersticiones. Cuando encontraban esas grandes verdades en la palabra del Señor, de la justicia de Cristo imputada al cristiano que le ama y que le acepta como su Salvador, cuando encontraban esas grandes verdades del amor, del sacrificio y de la misericordia de Dios, cuando encontraban esos deliciosos manjares de la palabra del Señor, solamente les quedaba a ellos gozarse, deleitarse en ellos y aún dar su vida por encontrar tan maravillosa verdad. El estudio de la Biblia no era una tarea laboriosa para ellos, no era algo obligatorio, no era algo pesado, no era un ejercicio legalista, no era un requisito rígido, sino para ellos estudiar la palabra de Dios y asimilar su conocimiento era un deleite, era algo delicioso para ellos. Igual que dice Isaías 58:13, cuando dice que si llamamos al sábado, al día santo del Señor, delicia santo de Jehová, entonces podremos ser regocijados en la palabra y en la presencia del Señor. En el Conflicto de los Siglos, en la página 101, dice: el carácter de Wycliffe, hablando de el lucero de la mañana, el lucero de la Reforma, diré, el carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Sagradas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte lozanía y vigor a todas las facultades. Hermanos, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, y esto se lo voy a decir específicamente, no sé si hay jóvenes que estén viendo estos videos, pero si algún joven ve estos videos y siente que no es tan inteligente como otros, aquí viene un ejemplo y un consejo maravilloso, y es estudiar con dedicación y a profundidad la palabra de Dios. Ampliará tus capacidades y tus facultades mentales hasta donde tú no lo imaginas. Y mi querido hermano, mi querida hermana, si no eres joven, si no eres una joven o un joven, no importa, tus capacidades llegarán a niveles insospechados si aplicas tu vida con deleite y con gozo al estudio de la palabra de Dios. Sigue diciendo: expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio
serio, ojo mis hermanos, no es estudiar la Biblia como estudiando, no sé, el Quijote de la Mancha, como decíamos ayer, la Divina Comedia, o leyendo el TV y novelas, o leyendo la revista Pronto, o esas cosas. No, no es como leyendo cualquier lectura. Si ya de por sí leer expande nuestras capacidades mentales, nuestras facultades, estudiar con juicio, y ojo, no es estudiar por leer, es estudiar escudriñando y profundizando en la palabra de Dios. Dice, un estudio serio, irreverente de las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedican a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto más robusto y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Yo creo que este texto es lo máximo que podemos decir acerca de las posibilidades que tenemos en la palabra de Dios, hablando específicamente de nuestras facultades mentales, de la inteligencia, la sabiduría y la nobleza moral del ser humano. Mejor dicho, estudiar la palabra de Dios a conciencia es lo mejor y más productivo que puede hacer cualquier persona de cualquier edad. Y dije especialmente a los jóvenes porque los jóvenes estarán en época de estudio, de su colegio, del bachillerato, de la universidad. Y esto les haría un gran bien estudiar la palabra de Dios de esta manera para que su mente se abra y adquiera capacidades y facultades más grandes. En el libro en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 1 al 3 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso es lo que hay que hacer, esforzarse en la gracia de Cristo Jesús, y eso se hace a través del estudio de la palabra de Dios. Esforzarnos en estudiar y en adquirir las capacidades a través de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios y el gozo de la salvación en Cristo llenaban el corazón de los reformadores que tenían que compartirlo. O sea, ellos no podían callarse eso, no se lo podían guardar. Encontraban verdades y cosas tan hermosas y tan maravillosas que no podían guardárselo simplemente. Querían que todo el mundo lo supiera, que el pueblo lo contemplara. Aunque falleció antes de que la Reforma Protestara alcanzara finalmente el surgimiento pleno, John Wycliffe dedicó toda su vida para traducir la palabra de Dios al inglés, aunque solamente lo que había de la palabra de Dios en inglés era casi nulo, era casi nada, y era por dos razones. El Cristo viviente lo transformó mediante su palabra, y segundo, el amor de Cristo lo motivó a compartir con los demás lo que había aprendido de la palabra del Señor. Antes de Wycliffe, como decíamos, había muy poco de la palabra de Dios. En inglés, en la lengua del pueblo, en inglés, en francés, en castellano, en alemán, en cualquiera de esos idiomas, no había prácticamente nada de la palabra de Dios en esos idiomas. Y aunque falleció antes de que Roma, el papado, le lograran echar mano, sin inmutarse, los romanistas papales desenterraron sus huesos, los quemaron en la hoguera y sus cenizas las arrojaron a un río. Pero así como el agua esparció las cenizas hasta llegar al mar, así lo relata Ellen White en El conflicto de los siglos. Ella dice, así como estas cenizas
fueron diseminadas hasta llegar al mar, así la palabra del Señor se diseminó como estas cenizas, como el agua de vida que es, entre todas las personas y realizó su obra. Así Dios usó al que se conoció como el lucero de la Reforma. Mis queridos hermanos, yo quiero invitarle, para mí la invitación en este día, para cada uno de ustedes y para mí mismo, que me hace tanta falta. No sé si a ustedes les hace tanta falta, pero creo que a mí me hace muchísimo, me está haciendo demasiada falta ser más aplicado con el estudio de la palabra de Dios. Ver el estudio de la palabra de Dios como una delicia, como algo que anhelamos, como cuando tenemos mucha sed, demasiada sed, y anhelamos agua, un poco de agua para saciar esa sed. Así, con ese anhelo, con ese deseo ferviente de conocer la voluntad del Señor, así debemos estudiar la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, quiera Dios que tú y yo podamos acercarnos con ese amor y con esa reverencia al estudio de la palabra de Dios cada día. Mis queridos hermanos, me resta solo invitarles para que compartan la palabra de Dios, que compartan este video con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar. Que nos dejen sus comentarios allí en la caja de los comentarios, lo que ustedes quieran comentar. Si quieren aportar para el estudio de la palabra de Dios con respecto a lo que estudiamos hoy de la lección de escuela de sabática, muy bien. Me encantaría que cada uno pueda aportar lo que pudo extraer del estudio de la palabra de Dios, lo que Dios le haya mostrado a través del estudio de la lección del día de hoy. Alguna duda, alguna pregunta, lo que ustedes quieran dejar en el comentario. También me gustaría que si no te has suscrito al canal, te suscribas al canal y te unas a este pequeño grupo de estudio de la palabra. Y no siendo más, mis hermanos, solo me resta desearles a todos ustedes un feliz día y que Dios les bendiga.